Palabra de vida. Del primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 4, 17 al 19. Capítulo 10, versículo 1a. Había un hombre de Benjamín, de nombre Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afij, hijo de un benjaminita. Era un hombre de buena posición. Tenía un hijo llamado Saúl, fornido y apuesto. No había entre los hijos de Israel nadie mejor que él. De hombros para arriba sobrepasaba a todo el pueblo. Las burritas de Quis, padre de Saúl, se habían extraviado. Por ello ordenó a su hijo: «Toma contigo a uno de los criados, ponte en camino y vete a buscar las burritas». Atravesaron la montaña de Efraín y recorrieron la comarca de Salisá, sin encontrarlas. Atravesaron la comarca de Saalín y el territorio benjaminita, pero no dieron con ellas. En cuanto Samuel vio a Saúl, el Señor le advirtió: «Ese es el hombre de quien te hablé, ese gobernará a mi pueblo». Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y le dijo: «Haz el favor de indicarme dónde está la casa del vidente». Samuel respondió: «Yo soy el vidente. Sube delante de mí al altozano y comerán hoy conmigo. Mañana te dejaré marchar y te aclararé cuánto te preocupa». Tomó entonces Samuel el frasco del óleo, lo derramó sobre su cabeza y lo besó, diciendo: «El Señor te unge como jefe sobre su heredad. Tú regirás al pueblo del Señor y lo librarás de la mano de los enemigos que lo rodean». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 21. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza, y cuanto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón. No le has negado lo que pedían sus labios. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito, y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido, años que se prolongan sin término. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Tu victoria ha engrandecido su fama, lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes, lo colmas de gozo en tu presencia. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Jesús los oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las leyes religiosas judías eran supremamente estrictas a la hora de excluir a aquellas personas que eran consideradas pecadoras públicas, concretamente los publicanos o cobradores de impuestos. El Evangelio de hoy muestra cómo Jesús, superando el legalismo ritual y el legalismo religioso de su tiempo, tiene una gran libertad interior y no tiene ningún inconveniente
en sentarse a la mesa a compartir alimentos con pecadores públicos como los publicanos o cobradores de impuestos. Ante la condena, ante el señalamiento sobre todo de los fariseos, grandes observantes de las leyes religiosas, Jesús expresa una máxima que ha pasado a la historia humana como uno de los momentos más altos de lucidez cristiana. Él, Jesucristo, ha venido al enfermo, no al sano. Él ha venido a llamar al pecador, no al justo. De alguna manera, volteando los paradigmas que se tenían en su tiempo, Jesús quiere mostrar que aquellos que son insignificantes y quizás despreciables ante la mirada humana son los más queridos, los más apreciados y los más valorados por el mismo Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Y un buen tema para nosotros meditar, profundizar y sobre todo practicar es la de superar la manía, casi que la actividad inconsciente del hombre de juzgar, de murmurar sobre las acciones de los demás. Pudiéramos decir que es deporte olímpico hablar de los otros, juzgar de sus palabras, de su apariencia, de su modo de vestir, de su modo de actuar. Jesús nos invita a no convertirnos en jueces de nadie y por el contrario a entender que el único juez es Él y que nosotros estamos llamados a cumplir una ley de misericordia, amándonos, amando especialmente a aquel que está enfermo en su alma, aquel que es pecador porque se ha equivocado. De alguna manera reconozcamos que hemos sido destinatarios privilegiados de la misericordia de Dios, porque todos somos pecadores en mayor o menor grado. Quien no reconozca su pecado sencillamente no se conoce a sí mismo. Y todos estamos con enfermedades en el alma, todos tenemos taras afectivas, emocionales, todos tenemos taras temperamentales. No podemos pensar que somos superiores, distintos de los demás, y sin embargo el buen Dios nos ama más allá de nuestras limitaciones. Creo que ganaríamos muchísimo en nuestra vida si a partir de este Evangelio nosotros nos hiciéramos una promesa interior y la tratáramos de cumplir cada día, celosamente, a lo largo no solo de este año, sino de toda la vida, y es no juzgar, no murmurar, no señalar a los demás. Cuando veamos una conducta, una palabra, una actitud que nos parece reprochable, creo que haríamos más bien y alcanzaríamos más en la conversión de otra persona orando por ella antes que juzgándola sin compasión. Amiga, amigo que me escuchas, oremos unos por otros para que nos miremos compasivamente en nuestro barro, en nuestro pecado, en nuestras miserias. Pidamos la gracia de silenciarnos cuando encontramos tantas debilidades en los demás. Pidamos la gracia de ser compasivos frente al pecado de los otros y con toda probabilidad encontraremos la compasión y la misericordia de Dios. Señor, un camino claro de santificación personal, un camino claro de cielo es el camino de la misericordia. Gracias por tus sabias palabras. No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los hombres justos, sino que he venido precisamente a entregar mi vida en la cruz por los pecadores. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.